Hay noches en las que no duermo, no por miedo, sino por el peso de saber que cada decisión que tomo puede cambiar vidas, destruir imperios o exponer verdades que muchos prefieren enterradas. Llevo años en esto enfrentando al crimen organizado, desmantelando células, persiguiendo capos, pero nada me preparó para lo que descubrí cuando abrí aquella carpeta marcada como Operación Sombra Prista. Dentro había nombres, cifras, transferencias nocturnas y un rostro que conocía bien, un exdirigente del PRI en el Estado de México. Un hombre que durante años presumió lealtad al pueblo mientras vaciaba las arcas públicas, más de 40 millones de pesos robados de programas sociales destinados a infraestructura, a comunidades vulnerables, dinero que nunca llegó a quienes lo necesitaban. Ese día entendí que mi guerra no solo era contra narcos, era contra un sistema podrido desde adentro, protegido por colores partidistas y pactos de silencio. Los primeros indicios llegaron de manera casi accidental. Una denuncia anónima sobre irregularidades en contratos públicos en 3 municipios del Edomex al principio parecía rutinario. Facturas infladas, obras fantasma, el típico esquema de corrupción municipal. Pero cuando nuestro equipo de inteligencia financiera comenzó a rastrear los movimientos bancarios, apareció un patrón inquietante. Transferencias nocturnas hacia empresas fantasma, todas registradas bajo nombres de prestanombres y familiares de un mismo círculo político. Las cifras eran alarmantes, millones de pesos fluyendo hacia cuentas personales, ranchos, propiedades de lujo, todo triangulado con una precisión casi quirúrgica. Quien diseñó esto no era un improvisado, era alguien con experiencia, con poder, con contactos suficientes para operar sin levantar sospechas durante años. Conforme avanzábamos, el nombre del exdirigente priista aparecía una y otra vez, oculto tras capas de sociedades mercantiles y testaferros. Decidí que esta investigación debía ser completamente confidencial. Ni siquiera informé a mi círculo más cercano hasta tener pruebas contundentes. Sabía que cualquier filtración podría arruinarlo todo. En el mundo de la política mexicana las lealtades son frágiles y los pactos de silencio se sostienen con amenazas, dinero o ambas cosas. Ordené que el equipo trabajara bajo protocolos de máxima seguridad, comunicaciones cifradas, reuniones fuera de oficinas gubernamentales, análisis de datos en instalaciones blindadas. Durante semanas mis agentes rastrearon cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada movimiento del objetivo. Documentamos reuniones clandestinas en restaurantes exclusivos, entradas nocturnas a bodegas sospechosas, escoltas privados que protegían sus desplazamientos. Cada detalle era una pieza más del rompecabezas, pero había algo que me inquietaba profundamente. ¿Hasta dónde llegaba esta red? ¿Cuántos más estaban involucrados? Funcionarios estatales, empresarios, otros partidos políticos. Las respuestas solo profundizaban mi convicción, esto era más grande de lo imaginado. Una madrugada, mientras revisaba los últimos informes, recibí la confirmación que esperaba. El exdirigente priista estaba planeando salir del país. Según nuestra inteligencia, había comprado boletos hacia Acapulco con la intención de cruzar después hacia Centroamérica. Tenía propiedades en Guerrero, contactos con operadores políticos locales y suficiente efectivo como para desaparecer durante años. No podíamos permitirlo. Convoqué una reunión de emergencia con el equipo operativo. Les expliqué cada detalle: horarios, rutas probables, puntos de intercepción. Sabíamos que tenía escoltas armados, pero también que no esperaba ser detenido tan pronto. La sorpresa era nuestra mejor arma. Ordené que el operativo se realizara al amanecer, cuando aún estuviera en su propiedad de Valle de Bravo. Un lugar tranquilo, rodeado de bosques y lagos donde creía estar a salvo. Irónico, ¿no? Los corruptos siempre buscan refugio en paisajes hermosos, como si la belleza pudiera lavar sus crímenes. El día del operativo desperté antes del amanecer. No desayuné, no hablé con nadie, solo revisé mi equipo y salí rumbo al punto de reunión con mis hombres. Sabía que esta detención marcaría un precedente. No era solo un exdirigente político, era un símbolo de impunidad enquistada durante décadas. Mientras viajábamos hacia Valle de Bravo, pensaba en las familias que nunca recibieron el apoyo prometido, en los caminos que jamás se construyeron, en las escuelas que quedaron inconclusas. Ese dinero robado tenía rostros, nombres, historias truncadas. Cada peso desviado era una traición directa al pueblo que supuestamente representaba. Al llegar al perímetro de la propiedad, mis agentes se desplegaron con precisión militar. No hubo gritos, no hubo violencia innecesaria, solo profesionalismo frío y contundente. Cuando entramos a la casa principal, el exdirigente estaba en su habitación vistiéndose apresuradamente. Nos miró con sorpresa, luego con desprecio, finalmente con resignación. Sabía que todo había terminado. No puso resistencia.
quizá porque entendió que era inútil o porque todavía confiaba en que sus contactos políticos lo rescatarían. Le leí sus derechos mientras mis agentes aseguraban la propiedad. En la sala encontramos maletas con efectivo, fajos ordenados de billetes de 500 y 1000 pesos en su oficina privada, cajas repletas de documentos contables, escrituras de propiedades adquiridas con recursos ilícitos, contratos falsos con empresas fantasma, pero lo más revelador estaba en sus dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos, tablets. Ahí encontramos mensajes comprometedores con funcionarios estatales, líderes partidistas y empresarios ligados al desvío de fondos. Nombres que muchos reconocerían, rostros que aparecían en eventos públicos, sonriendo junto al gobernador, presumiendo honestidad. La hipocresía estaba documentada bit por bit. Mientras lo trasladábamos hacia la ciudad, no dijo una palabra, solo miraba por la ventana, quizás recordando los años de poder absoluto que ahora se desmoronaban irremediablemente. La noticia explotó en todos los medios antes del mediodía, redes sociales, noticieros, portales digitales. Todos hablaban de la detención del exdirigente priista acusado de desviar más de 40 millones de pesos. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos celebraban, otros callaban incómodamente, muchos expresaban sorpresa, pero yo sabía la verdad. Nadie en esos círculos ignoraba lo que pasaba. La corrupción política en México no es obra de individuos aislados. Es un sistema bien aceitado donde muchos miran hacia otro lado a cambio de beneficios. Por eso decidí dar una declaración pública contundente. Necesitaba enviar un mensaje claro. En el Estado de México ya no habría impunidad sin importar siglas partidistas, apellidos poderosos o influencias heredadas. La corrupción política también destruye vidas. Cada peso robado representaba un camino sin construir, un programa inexistente, una familia desamparada, y eso era tan criminal como cualquier acto de narcotráfico. La diferencia es que estos delincuentes vestían traje, hablaban con elocuencia y juraban servir al pueblo. Los días siguientes fueron intensos. Mientras el detenido enfrentaba su primera audiencia ante un juez, nosotros seguíamos desenredando la madeja. Los dispositivos asegurados revelaban una red mucho más amplia de lo esperado. Exfuncionarios municipales, contratistas privados, incluso policías locales que facilitaban escoltas y protección a cambio de pagos mensuales. Todo estaba ahí documentado con la ingenuidad de quien se cree intocable. Ordené detenciones adicionales, 3 empresarios ligados a las facturas falsas, 2 exfuncionarios estatales que autorizaron contratos amañados y un operador financiero responsable de triangular los recursos hacia cuentas extranjeras. Cada arresto generaba nuevas revelaciones, confesiones cruzadas, acusaciones mutuas, intentos desesperados de negociar inmunidad, pero mi postura era firme: colaboración real o enfrentar todo el peso de la ley. No había medias tintas. Esta limpieza no era solo necesaria, era urgente, porque mientras permitiéramos que estos operadores políticos saquearan recursos públicos impunemente, México seguiría atrapado en un ciclo de pobreza y desigualdad perpetua. Hubo presiones, por supuesto, llamadas telefónicas de figuras políticas influyentes pidiendo prudencia, invitaciones a reuniones privadas donde seguramente intentaría negociar declaraciones públicas cuestionando nuestros métodos. Incluso recibí amenazas veladas a través de intermediarios, pero aprendí algo hace años cuando sobreviví a un atentado directo del CJNG. El miedo no debe paralizar la justicia. Si cedemos ante presiones políticas o criminales, entonces nada tiene sentido. Mi equipo y yo seguimos adelante sin voltear atrás. Fortalecimos la investigación con auditorías exhaustivas de cada contrato público firmado durante la gestión del exdirigente. Cruzamos información bancaria con declaraciones patrimoniales, identificamos propiedades no declaradas, rastreamos inversiones sospechosas en el extranjero. Cada hallazgo confirmaba lo evidente. Este hombre había convertido su supuesto partidista en una franquicia criminal, y lo peor es que no estaba solo. Docenas de cómplices lo habían acompañado durante años beneficiándose del saqueo sistemático, mientras millones de mexiquenses luchaban diariamente por sobrevivir. El juez determinó prisión preventiva bajo cargos de peculado agravado, lavado de dinero y asociación delictuosa. El exdirigente priista enfrentaría años de cárcel. Si se comprobaban todos los delitos, sus abogados intentaron argumentar persecución política, un argumento tan viejo como predecible, pero los números no mienten. 40 millones de pesos desviados no son un error contable,
ni una interpretación equivocada de procedimientos administrativos. Es robo puro y simple, robo disfrazado de gestión pública. Mientras tanto, iniciamos el proceso de recuperación de activos, propiedades, cuentas bancarias, vehículos de lujo, todo sería devuelto al erario estatal. Sabíamos que jamás recuperaríamos el total robado, pero cada peso recuperado representaba una victoria simbólica contra la impunidad. Además, enviaba un mensaje potente hacia otros políticos corruptos. Sus años dorados habían terminado, ahora enfrentarían consecuencias reales, cárcel, descrédito público, pérdida de patrimonio. Ya no podrían refugiarse detrás de protecciones partidistas o complicidades institucionales. La ley finalmente estaba alcanzándolos. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes forenses sobre transacciones bancarias, me detuve a pensar en todo lo recorrido desde mis años, enfrentando carteles violentos hasta este momento, persiguiendo corruptos políticos. El camino había sido brutal. Cicatrices físicas y emocionales marcaban mi cuerpo y mi mente, pero también había aprendido algo fundamental. El crimen no solo viste capucha y porta fusiles, también usa corbata, firma contratos y habla en ruedas de prensa. Ambos destruyen al país de maneras diferentes, pero igualmente devastadoras. Por eso mi guerra nunca podría limitarse a desmantelar células criminales. Tenía que abarcar también a quienes desde el poder político facilitaban, protegían o directamente participaban del saqueo nacional. Sabía que esta batalla sería larga, compleja y peligrosa, que enfrentaría resistencias institucionales, amenazas personales y campañas de desprestigio, pero también sabía algo más: no estaba solo. Miles de ciudadanos cansados de la corrupción apoyaban estas acciones. Ellos eran mi verdadera fuerza. Los medios comenzaron a especular sobre posibles conexiones con otros casos de corrupción estatal. Algunos periodistas investigaban vínculos con gobernadores anteriores, otros revisaban contratos de administraciones pasadas. La caja de Pandora estaba abierta y nadie podría cerrarla fácilmente. Internamente, nuestro equipo seguía trabajando sin descanso. Cada día aparecían nuevos testigos dispuestos a colaborar, exemple partido, contratistas engañados, incluso familiares del detenido que buscaban desmarcarse públicamente. Todos aportaban piezas del rompecabezas, reuniones secretas donde se repartían contratos millonarios, fiestas privadas financiadas con recursos desviados, viajes internacionales pagados con dinero público. La lista era interminable, pero lo más perturbador era la normalización de estas prácticas. Para ellos, robar al pueblo no era un crimen, era simplemente aprovechar oportunidades. Una mentalidad retorcida que explicaba décadas de impunidad enquistada. Cambiar esa cultura requeriría más que arrestos. Necesitaría transformar instituciones completas, educar nuevas generaciones de servidores públicos y fortalecer mecanismos de transparencia. Semanas después del arresto inicial, citamos a declarar a varios testigos clave, funcionarios estatales que habían firmado autorizaciones irregulares, empresarios beneficiados con contratos amañados y operadores financieros que movieron millones entre cuentas fantasma. Algunos llegaron acompañados de abogados caros, intentando minimizar su participación. Otros confesaron rápidamente buscando reducir sentencias, pero todos confirmaban lo mismo. Existía una estructura organizada para desviar recursos públicos sistemáticamente. El exdirigente priista era el cerebro visible, pero detrás había docenas de manos ejecutando cada paso del esquema. Autorizar facturas falsas, simular obras inexistentes, inflar costos de proyectos reales, triangular dinero hacia paraísos fiscales. Todo funcionaba como maquinaria perfectamente engrasada durante años, hasta que alguien cometió un error, una transferencia nocturna demasiado grande que activó alertas automáticas en sistemas de inteligencia financiera. Un descuido mínimo que desencadenó todo el desmoronamiento posterior. A veces la justicia llega por casualidad, pero eso no la hace menos necesaria. Durante una rueda de prensa, un periodista me preguntó si temía represalias políticas por esta investigación. Respondí con honestidad: siempre existe ese riesgo, pero acepté este cargo sabiendo que enfrentaría enemigos poderosos, tanto criminales como políticos. Mi responsabilidad no es complacer intereses particulares, sino proteger a la ciudadanía y hacer cumplir la ley. Si eso molesta a quienes han vivido décadas en impunidad, entonces estoy haciendo mi trabajo correctamente. Además, confío en que la sociedad mexicana está cansada de los mismos discursos vacíos y promesas incumplidas. La gente quiere ver acciones concretas, resultados tangibles. No basta con declaraciones públicas ni campañas mediáticas.
Se necesitan arrestos, recuperación de recursos, sentencias firmes, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nadie está por encima de la ley, sin importar cuánto poder haya acumulado o cuántas influencias presuma. La justicia debe ser ciega ante colores partidistas y apellidos poderosos. De lo contrario, seguiremos atrapados en el mismo ciclo de corrupción infinita. El proceso legal avanzaba lentamente, como suele suceder en México: audiencias aplazadas, recursos legales interminables, maniobras dilatorias, pero nuestro expediente era sólido: pruebas documentales, periciales, testimoniales. Teníamos transferencias bancarias fechadas, contratos falsos con firmas auténticas, declaraciones de testigos protegidos. La defensa intentaba desacreditar cada evidencia con argumentos técnicos, pero los números eran irrefutables. 40 millones de pesos no desaparecen por arte de magia, ni se explican con errores administrativos. Mientras tanto, iniciamos auditorías similares en otros municipios del Estado de México. Si este esquema había funcionado también durante años, probablemente existían réplicas en otras regiones, y teníamos razón. Pronto aparecieron irregularidades similares en al menos 5 municipios adicionales, mismos patrones, mismas empresas fantasma, mismos métodos de triangulación financiera. Era como descubrir una franquicia criminal expandida por todo el estado. Cada hallazgo reforzaba mi convicción. Esto no era obra de un solo corrupto, era un sistema institucionalizado que debíamos desmantelar pieza por pieza. Una noche recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me advirtió que dejara el caso o enfrentaría consecuencias. Colgué sin responder. No era la primera amenaza que recibía, ni sería la última. Años atrás, el CJNG intentó matarme con ráfagas de fusiles automáticos. Sobreviví a eso. No me asustaría por llamadas intimidatorias de políticos desesperados. Al día siguiente, reforcé las medidas de seguridad alrededor del equipo investigador y de mí mismo, pero no detuve nada. Cada amenaza solo confirmaba que estábamos tocando nervios sensibles, acercándonos a verdades incómodas. Eso significaba que íbamos por buen camino, porque cuando los poderosos se sienten amenazados, reaccionan desesperadamente, intentan intimidar, comprar silencios o desprestigiar investigaciones, pero ya no funcionaba como antes. Los tiempos habían cambiado. La ciudadanía vigilaba cada movimiento, las redes sociales amplificaban cualquier irregularidad, los medios independientes documentaban todo. La impunidad ya no tenía dónde esconderse fácilmente, y yo estaba decidido a aprovechar ese cambio histórico para limpiar instituciones podridas. Meses después del arresto inicial, el juez dictó sentencia preliminar, prisión preventiva prolongada mientras continuaba el juicio formal. El exdirigente priista permanecería tras las rejas enfrentando cargos múltiples que podrían sumar décadas de cárcel. Sus abogados apelaron inmediatamente, pero sabíamos que las apelaciones tardarían años en resolverse. Mientras tanto, habíamos recuperado aproximadamente 15 millones de pesos en activos confiscados, propiedades vendidas, cuentas bancarias congeladas, vehículos subastados. No era el total robado, pero representaba una victoria significativa. Ese dinero regresaría al erario estatal para financiar proyectos reales, caminos rurales, centros de salud comunitarios, programas educativos, exactamente lo que debió haberse hecho desde el principio. Ver esos recursos finalmente llegar a quienes los necesitaban me llenaba de satisfacción profunda, no solo porque representaba justicia concreta, sino porque demostraba que el esfuerzo valía la pena, que perseguir corruptos políticos tenía sentido práctico más allá del simbolismo mediático. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi oficina, reflexiono sobre todo lo vivido. La lucha contra la corrupción es tan compleja como la guerra contra el narcotráfico. Ambos enemigos están profundamente enraizados en estructuras sociales, económicas y políticas. Ambos cuentan con recursos enormes, protecciones institucionales y complicidades extendidas. Pero también tienen algo en común. Pueden ser vencidos si hay voluntad política genuina, instituciones fuertes y ciudadanía vigilante. El arresto del exdirigente priista no fue solo una detención más. Fue una declaración de principios. Nadie está por encima de la ley, ni narcos, ni políticos, ni empresarios. Todos deben rendir cuentas ante la sociedad. Sé que esta batalla continuará mucho después de mí, que habrá retrocesos, frustraciones y derrotas temporales, pero también sé que cada victoria, por pequeña que parezca, construye precedentes importantes, cambia mentalidades, fortalece instituciones y devuelve esperanza a millones que creían perdida toda posibilidad de justicia. Y eso, al final del día, justifica cada cicatriz, cada amenaza y cada noche sin dormir, porque México merece algo mejor que la impunidad enquistada. Merece un futuro donde servir al pueblo signifique exactamente eso. No una oportunidad para enriquecerse ilegalmente,
y yo seguiré luchando hasta mi último aliento para construir ese futuro, porque ese es el verdadero peso de la ley, no solo castigar culpables, sino proteger inocentes y restaurar la fe en la justicia. Han pasado 2 años desde aquella madrugada en Valle de Bravo, 2 años desde que las esposas cerraron alrededor de las muñecas del exdirigente priista y su mundo de poder absoluto se derrumbó en cuestión de segundos. 2 años en los que México ha cambiado, aunque muchos todavía no lo perciban completamente. A veces me pregunto si todo el esfuerzo valió la pena, si las amenazas recibidas, las noches sin dormir y las cicatrices acumuladas realmente produjeron algún cambio duradero. Luego recuerdo los rostros de las familias que finalmente recibieron los apoyos prometidos, las comunidades donde se construyeron caminos reales en lugar de obras fantasma, los niños que ahora asisten a escuelas equipadas con recursos que antes se desviaban hacia cuentas privadas, y entonces sé que sí valió la pena. Cada arresto, cada peso recuperado, cada sentencia dictada representa una grieta en el muro de impunidad que durante décadas protegió a los corruptos. No hemos derribado ese muro completamente, pero lo hemos debilitado lo suficiente para que la luz comience a filtrarse. El exdirigente priista cumple actualmente una sentencia de 22 años en prisión federal de máxima seguridad. Sus abogados agotaron todos los recursos legales posibles. Amparos, apelaciones, revisiones de expediente, todos fueron negados. La evidencia en su contra era abrumadora e irrefutable. 43 millones de pesos desviados, finalmente documentados con precisión forense. Cada transferencia rastreada, cada empresa fantasma desmantelada, cada testaferro identificado y procesado. Durante el juicio, que duró casi 14 meses, desfilaron decenas de testigos funcionarios que firmaron autorizaciones bajo presión, empresarios que pagaron sobornos para obtener contratos, operadores financieros que triangularon dinero hacia paraísos fiscales. Todos narraron con detalle cómo funcionaba el esquema criminal. Algunos testificaron buscando reducción de sentencias, otros simplemente querían librarse del peso de la complicidad silenciosa, pero todos confirmaron lo mismo. El sistema estaba diseñado desde arriba, coordinado con precisión militar y protegido por una red de complicidades políticas que abarcaba múltiples niveles de gobierno. Cuando el juez leyó el veredicto final culpable en todos los cargos, sentí una satisfacción profunda que no experimentaba desde hace años. Pero la historia no terminó ahí. Conforme avanzaba el proceso contra el exdirigente, comenzaron a caer otras piezas del dominó. 3 exalcaldes del Estado de México fueron arrestados por participar en esquemas similares de desvío de recursos. 2 empresarios prominentes que durante años habían ganado contratos públicos millonarios mediante sobornos, enfrentan ahora juicios por lavado de dinero y cohecho. Un ex subsecretario estatal que autorizaba las facturas falsas sin hacer preguntas incómodas fue destituido y procesado penalmente. Incluso un ex senador de la República, cuyo nombre apareció en comunicaciones cifradas aseguradas durante los cateos, tuvo que renunciar a su cargo bajo presión pública y enfrentar investigaciones por posibles vínculos con corrupción organizada. Cada arresto generaba nuevas revelaciones, confesiones cruzadas, acusaciones mutuas, documentos comprometedores que habían permanecido ocultos durante años. Era como si todo el sistema corrupto estuviera colapsando sobre sí mismo, incapaz de sostenerse una vez que se removió la piedra angular que lo mantenía unido, y esa piedra angular era la impunidad garantizada. Recuperamos finalmente 32 millones de pesos de los 43 desviados. No fue el total, pero representó un logro histórico en términos de recuperación de activos públicos en México. Ese dinero regresó al erario estatal y fue resignado mediante un proceso completamente transparente, supervisado por organismos ciudadanos independientes y auditado en tiempo real por la Auditoría Superior del Estado. Se construyeron 18 kilómetros de caminos rurales en municipios marginados, se equiparon 12 centros de salud comunitarios con tecnología moderna, se otorgaron becas educativas a más de 3,000 estudiantes de familias vulnerables. Cada proyecto fue documentado fotográficamente, cada peso justificado públicamente. Queríamos demostrar que era posible hacer las cosas bien, que los recursos públicos podían llegar a quienes realmente los necesitaban si existía voluntad política genuina y mecanismos de control efectivos. Las comunidades beneficiadas organizaron eventos de agradecimiento, recibí cartas, mensajes, incluso visitas de familias enteras que querían expresar su gratitud. Esos momentos me recordaban por qué elegí este camino tan difícil y peligroso. Pero no todo fueron victorias.
Durante estos 2 años también enfrenté intentos sistemáticos de desprestigio, campañas mediáticas orquestadas desde círculos políticos afectados por nuestras investigaciones intentaron sembrar dudas sobre mi trabajo. Me acusaron de persecución política, de actuar por venganza partidista, de fabricar evidencias para ganar notoriedad. Algunos medios financiados por intereses oscuros publicaron reportajes cuestionando mis métodos, insinuando irregularidades inexistentes, distorsionando declaraciones sacadas de contexto. Hubo momentos en que la presión fue abrumadora, noches en que dudé si podría sostener esta batalla sin destruir mi vida personal, mi salud mental, mi seguridad física. Las amenazas continuaron. Llamadas anónimas, mensajes intimidatorios, vehículos sospechosos siguiendo mis desplazamientos. Incluso hubo un intento de atentado frustrado cuando un artefacto explosivo fue colocado cerca de mi residencia, pero detectado a tiempo por nuestros protocolos de seguridad. Sabía que había tocado nervios profundos, despertado odios acumulados durante años, de impunidad cómoda, pero también sabía que retroceder significaría rendirme ante quienes han destruido este país sistemáticamente. Mi familia pagó un precio alto por estas decisiones. Mi esposa ha vivido bajo constante estrés, preocupada cada vez que salgo de casa sin saber si regresaré. Mis hijos crecieron rodeados de escoltas, entrenados para identificar situaciones de riesgo, privados de la infancia normal que todo niño merece. Hubo cumpleaños celebrados detrás de ventanas blindadas, vacaciones familiares canceladas por alertas de seguridad, conversaciones interrumpidas por protocolos de emergencia. A veces me pregunto si tenía derecho a imponerles esta vida, si mi lucha personal justificaba exponerlos a peligros que no eligieron. Pero cuando hablo con ellos, cuando veo el orgullo en sus ojos, al saber que su padre enfrenta criminales y corruptos sin miedo, entiendo que quizá les estoy enseñando algo más valioso que comodidad, dignidad, principios, valentía para defender lo correcto, aunque cueste caro. Espero que algún día, cuando sean adultos y reflexionen sobre estos años difíciles, comprendan que todo tuvo sentido, que su padre no era un loco temerario, sino alguien convencido de que México puede ser mejor si hay quienes se atreven a enfrentar el mal enquistado. El caso del exdirigente priista sentó un precedente jurídico importante. Por primera vez en la historia reciente del Estado de México, un político poderoso enfrentaba consecuencias reales por corrupción masiva. No hubo negociaciones bajo la mesa, no hubo acuerdos políticos que diluyeran las acusaciones, no hubo forciones institucionales que lo salvaran, solo la ley aplicada con todo su peso. Ese precedente inspiró investigaciones similares en otros estados, gobernadores, alcaldes, legisladores, que durante años operaron con impunidad, comenzaron a sentir el aliento de la justicia en sus nucas. Algunos renunciaron preventivamente, otros intentaron negociar inmunidad, colaborando con autoridades, muchos más simplemente huyeron del país, llevándose lo que pudieron antes de que les congelaran cuentas y propiedades. México estaba experimentando una transformación silenciosa pero profunda. No era la revolución ruidosa que algunos esperaban, sino un cambio gradual, pero sostenido en la manera de aplicar justicia. Las instituciones lentamente comenzaban a recuperar credibilidad. La ciudadanía poco a poco volvía a creer que era posible castigar a los poderosos. La propuesta generó debates acalorados. Algunos legisladores la apoyaron entusiastamente, otros la atacaron ferozmente, argumentando criminalización de la política y violación de garantías constitucionales. Pero la presión ciudadana fue determinante. Marchas multitudinarias exigiendo aprobación, campañas en redes sociales viralizando cada nombre de legisladores reacios, amenazas creíbles de castigo electoral para quienes votaran en contra. Finalmente, después de meses de negociaciones tensas, el paquete fue aprobado con modificaciones menores, No era perfecto, pero representaba un avance significativo. México comenzaba a construir las herramientas legales necesarias para combatir estructuralmente la corrupción política, y eso en un país acostumbrado a leyes diseñadas para proteger poderosos en lugar de castigarlos era casi revolucionario. Durante estos 2 años también documentamos conexiones preocupantes entre corrupción política y crimen organizado. En algunos casos investigados descubrimos que recursos desviados terminaban financiando operaciones del narcotráfico, alcaldes que entregaban dinero público a células criminales locales a cambio de protección electoral, empresarios que lavaban dinero del narco mediante contratos gubernamentales inflados, policías municipales que recibían sobornos simultáneamente de políticos corruptos y capos regionales. Era una simbiosis perversa, donde corrupción institucional y criminalidad violenta se alimentaban mutuamente. Ese hallazgo
reforzó mi convicción de que ambas batallas contra narcos y contra corruptos son inseparables. No puedes derrotar al crimen organizado sin desmantelar las estructuras políticas que lo protegen y financian, ni puedes erradicar la corrupción sin entender sus vínculos con economías criminales. Son dos caras de la misma moneda podrida. Por eso comencé a coordinar esfuerzos más estrechos entre unidades anticorrupción y unidades antinarcóticos. Compartimos inteligencia, cruzamos bases de datos, realizamos operativos conjuntos. Los resultados fueron sorprendentes. Arrestos simultáneos de políticos y narcos vinculados, desmantelamiento de redes que operaban en ambos mundos, recuperación de activos mezclados provenientes tanto de desvíos públicos como de tráfico ilegal. Hoy, mientras escribo este epílogo desde mi oficina blindada, sé que esta guerra está lejos de terminar, que cada victoria lograda genera nuevas resistencias, que cada corrupto encarcelado es reemplazado por otros hambrientos de poder y dinero fácil. Pero también sé que algo fundamental ha cambiado en México. Ya no es aceptable robar al pueblo descaradamente. Ya no es posible presumir impunidad sin enfrentar consecuencias. Ya no es viable sostener estructuras criminales sin temer la justicia. Hemos agrietado el muro y esas grietas continuarán expandiéndose mientras haya personas dispuestas a defender principios por encima de conveniencias. Recibo mensajes diarios de jóvenes que quieren estudiar derecho para combatir corrupción, de policías honestos que se inspiran para resistir mordidas, de funcionarios íntegros que encuentran valentía para denunciar irregularidades. Esas personas son el verdadero legado de esta batalla. No mis arrestos ni mis declaraciones públicas, sino los miles de mexicanos que decidieron que ya no tolerarían más abusos, más saqueos, más traiciones. El exdirigente priista envejece en prisión federal, sus escoltas privados, sus propiedades lujosas, sus cuentas millonarias, su poder absoluto, todo desapareció. Ahora es solo un número de expediente, un recluso más compartiendo celda con otros criminales de cuello blanco. A veces me preguntan, ¿siento satisfacción al pensar en su caída? Y la respuesta es compleja. No siento alegría por su sufrimiento personal. No soy vengativo, pero sí siento una profunda satisfacción al saber que finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos, que los millones robados a familias vulnerables fueron parcialmente recuperados, que su arresto inspiró docenas de investigaciones similares que desmantelaron redes completas de corrupción organizada. Esa satisfacción no es personal, es institucional, social, colectiva. Es la satisfacción de saber que México puede funcionar diferente cuando hay voluntad política genuina y ciudadanía vigilante. Que la justicia, aunque lenta e imperfecta, puede alcanzar incluso a los más poderosos si hay quienes no se rinden ante amenazas ni se venden ante tentaciones. Miro por la ventana de mi oficina hacia la Ciudad de México. Millones de personas allá afuera luchan diariamente por sobrevivir. Trabajadores honestos, madres solteras, jóvenes buscando oportunidades, emprendedores enfrentando burocracias absurdas. Ellos son quienes realmente sostienen este país, no los políticos corruptos ni los empresarios tramposos. Ellos merecen un México donde los recursos públicos se utilicen correctamente, donde las leyes se apliquen equitativamente, donde servir al pueblo significa exactamente eso. Y por ellos continuaré esta batalla hasta mi último aliento, porque cada peso recuperado les pertenece, cada corrupto encarcelado es justicia para ellos. Cada reforma aprobada construye el país que merecen heredar sus hijos. Sé que habrá más amenazas, más atentados, más campañas de desprestigio, pero también sé que no estoy solo, que miles de mexicanos honestos luchan conmigo desde sus trincheras, periodistas investigando, auditores revisando cuentas, jueces aplicando ley, ciudadanos denunciando irregularidades, y yo seguiré aquí enfrentando cada batalla como si fuera la última, sabiendo que probablemente nunca veré el México plenamente justo que imagino, pero también sabiendo que cada paso dado en esa dirección justifica todo lo sufrido. Porque al final del día, cuando miro a mis hijos a los ojos y me preguntan qué hice con mi vida, podré responder con honestidad: luché. Luché contra criminales que destruyen familias, contra corruptos que roban futuros, contra la impunidad que humilla al pueblo. Y aunque no gané todas las batallas, jamás me rendí ni me vendí. Mantuve mis principios intactos y dejé este país un poco mejor de como lo encontré. Ese será mi verdadero legado. No los titulares de prensa ni los arrestos publicitados, sino la certeza de haber cumplido el juramento que hice cuando acepté este cargo imposible: servir a México con lealtad absoluta, sin importar el costo personal. Y si mañana me preguntan si volvería a hacerlo todo, sabiendo lo que ahora sé, las amenazas, las cicatrices, el precio pagado, mi respuesta será un rotundo sí,
porque algunos principios valen más que la propia vida y la justicia, la verdadera justicia para todos, es uno de ellos. M,